aquí en un podcast más de nuestro programa Adicción. El día de hoy con uno de nuestros compañeros que se encuentran pues todavía en la rehabilitación de lo que es el alcoholismo y la drogadicción. Y digo rehabilitación porque la rehabilitación no es nada más durante el tiempo de la estancia. En este caso, nosotros como centro de rehabilitación, no es nada más durante la estancia de un proceso de internamiento, sino la rehabilitación puede tardar años, quizás inclusive me atrevo a decir toda la vida. Y hoy nos acompaña nuestro compañero que el día de hoy vamos a guardar lo que es el anonimato, y todo va a ser con la intención de que el día de hoy hagamos una entrevista para que podamos conocer pues lo que es la vida de un adicto a profundidad, porque pues hay muchos juicios de la sociedad, hay muchas maneras de etiquetar, muchos pensamientos diferentes en la sociedad de hoy, en la cual pues a veces injustamente se juzgan a los adictos. Y como este programa es precisamente dedicado a los adictos, a darles una importancia para que el adicto se pueda expresar, pues hoy está con nosotros nuestro compañero que vamos a tener una entrevista con él para saber más allá qué es lo que sucede, qué es lo que hay en la vida de un adicto, más allá del consumo, más allá de las adicciones que pueda tener, sino qué es lo que hay más allá, qué es lo que hay en el fondo, por qué una persona empieza el consumo, por qué una persona pues poco a poco se va convirtiendo en un adicto. Y bueno, el día de hoy el tema que vamos a dedicar va a ser a la obsesión, para que podamos precisamente profundizar un poquito de toda esta problemática de hoy en día que tiene sufriendo a muchas personas, a muchas familias, y que bueno, el día de hoy para eso estamos aquí en este podcast. Y bueno, le quiero dar la bienvenida. Él es un adicto más, ¿sí? Recordando que el anonimato, pues cada quien tiene la decisión de romperlo y cada quien sabe por qué. Aquí no se obliga a nadie a que lo tenga que romper, simplemente todo es sugerido. Y bueno, hoy le damos la bienvenida. Gracias, padrino. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por esta invitación nuevamente. Y pues, buenas noches a todos. Soy alcohólico y también soy drogadicto. Bien, y la pregunta del $1,000,000, ¿no? Que muchas veces la gente tiene esta gran pregunta, porque pues hay veces que se comenta, ¿verdad? Y principalmente las familias o los padres de familia, que se han esmerado, se han responsabilizado del hijo, se han hecho cargo de todas sus necesidades. ¿Por qué volverse un adicto? ¿Por qué recurrir a la sustancia? Y a veces eso es lo que está presente en la mente de los padres de familia o inclusive de los mismos familiares. Y por eso el día de hoy estamos aquí. Hay muchas historias dentro de Alcohólicos Anónimos, pero hoy vamos a escuchar una de ellas precisamente para poder saber lo que son los argumentos
el por qué una persona llega a consumir por primera vez una sustancia. Platícanos un poquito de tu infancia, cómo fue, ¿crees que eso haya sido algo fundamental para Sí, que pueda padrino. detonar tu adicción o la haya detonado? Definitivamente sí, padrino. El día de hoy puedo entender que hay muchos vacíos en mi persona, muchas carencias y ideas falsas también que he tenido a lo largo de mi vida que a final de cuentas han terminado en una adicción. Yo le comento que empecé a consumir alcohol a una temprana edad, cuando entré a la prepa, que sería como 15 años. 15 años creo que tenía en ese entonces cuando probé por primera vez el alcohol. Anteriormente ya había consumido así como con los compañeros de primaria y secundaria como cigarros. Jugábamos de repente y nos cooperábamos lo que nos daban para comprar así dulces y nos lo juntábamos entre todos y comprábamos cigarros. En aquel tiempo pues solamente era como por pertenecer, por broma y pues estábamos muy chavos, ni siquiera sabíamos fumar en realidad. Pero pues ese fue mi primer acercamiento con una sustancia, digamos, pues dañina para el cuerpo. Posteriormente, cuando entré a la prepa, ese sentido de pertenencia, la verdad es que yo siempre era un desmadre, era inquieto, siempre era muy ansioso, ¿no? No podía estar sentado en clases, siempre tenía esa parte de incontrolable. Ujú. Este, entonces, me acuerdo que nos íbamos de pinta al billar, nos íbamos de pinta a la vuelta de la escuela, una señora en su casa, en su patio, vendía cervezas también y pues la verdad me gustaba mucho el desmadre, me gustaba mucho el cotorreo, bromear y todo eso, entonces pues me pegaba con ese tipo de personas, me juntaba con ese tipo de personas que también andaban en lo mismo, ¿no? O sea, en el desmadre. Yo no me juntaba ni con los aplicados, ni con los serios del salón. Yo era una persona muy, bufona, ¿no? Extrovertida, por así decirse. Siempre andaba haciendo bromas, pues valiendo madre, la verdad. Siempre fui una persona ingobernable. Y recuerdo la primera vez que consumí alcohol, nos cooperamos para un cartón de cervezas y ese día nos fuimos de pinta a una laguna, ¿no? A un bloque de agua que nos sentábamos en la orilla y ahí nos poníamos a tomar, a echar cotorreo. Y a mí desde la primera vez que consumí alcohol me puse una pinche peda, la neta, como si no hubiera mañana. Tomé bastante, ¿no? O sea, agarraba la cerveza como si fuera agua. Que aunque estuviera amarga, me gustaba esa sensación que causaba en mí el alcohol. Esa parte de desinhibirme todavía más. Esa parte de sentirme bien y al final de cuentas, pues no sé en qué momento me fui haciendo adicto, la verdad. Es un, es un proceso largo, ¿no? En el tema del alcoholismo que no te das cuenta en el momento en el que primero empiezas a tomar cada 15 días, cada mes, cada fin de semana. Después empecé a tomar 3 días de la semana. Después empecé a tomar diario, cabrón. Entonces ya traía como que esa rutina de antes de comer, tomarme 2, 3 cervezas, ir a la tienda y estar ahí, tomándome una cerveza y jugando las maquinitas. En ese tiempo estaban de moda las maquinitas de tragamonedas, ¿no? De a pesito ahí, que le apostabas a la manzanita, a la cerecita, a la sandía, todo eso, ¿no? Y tomándome la cerveza, ahí nada más valiendo madre en la tienda. Después de eso, pues los problemas en la casa también, de repente, ¿no? Esa parte de quererte fugar en el alcohol, de llegar y no querer saber nada de responsabilidades, de familia, de llegar cansado del trabajo y fue como una excusa, ¿no? Una cerveza, 2 cervezas para dormir bien. Y después esa una cerveza, 2 cervezas se hicieron un 6, ¿no? Ya necesitaba un 6 para dormir bien. Y pues está cabrón, porque poco a poco, como le comento, ¿no? Sin darte cuenta,
pues te vuelves un adicto, ya pasas esa línea, ¿no? En la que tú consideras que todavía puedes dejar de tomar cuando tú quieras, ¿no? Pero cuando te das cuenta de eso ya estás bien atravesado, bien atorado. La verdad es que hace mucho tiempo pasó esa parte de poder tú mismo controlar esa adicción a final de cuentas, que hay que llamarle como es una adicción a final de cuentas. ¿Crees tú que influyó eh, el círculo social en donde creciste, en tu adicción? El círculo social como tal, yo considero que no tanto. Más que nada, la falta de comunicación con mis padres y esa parte de la atención, yo pienso. Más que el círculo, yo creo que sí fue esa parte de la comunicación y las carencias, como le comentaba, ¿no? Las afectivas, las carencias económicas. Sí, el círculo social familiar, sí, pero como tal, las amistades, el entorno en general, no. Porque en casa no se vivían golpes, no se vivían a lo mejor esas borracheras, no era algo recurrente, ¿no? Ya posteriormente en una edad más avanzada sí, pero lo que fue mi niñez no, la verdad es que no. Bueno, ya me contestaste una pregunta que tenía aquí pendiente, es que si verdaderamente crees que tus padres atendieron tus necesidades. ¿Sí lo crees? No, sinceramente no. Como le comentaba hace un momento, sí tuve muchas carencias, ¿no? Mi percepción de la vida en este momento, bueno, he trabajado un poco, la verdad, pero la percepción de mi vida es que yo fui un niño muy desatendido, que crecí muy solo, ¿no? Crecí sin esa atención a lo mejor de la madre y también crecí sin un padre. Él falleció cuando yo tenía 7 años, entonces tengo como que unos recuerdos muy vagos de él, de cuando él estaba, y la verdad es que sí era muy placentero, ¿no? Tener a mi padre, me sentía seguro. Después de que fallece, me quedo solamente al cuidado de mi madre, empieza a haber matriarcado, y mi mamá, de ser un carácter muy explosivo, entonces empieza a haber también muchos golpes, empieza a haber desatención también. Es como les decía también ahorita, ¿no? Que a partir de esa edad también mi mamá empieza como que esa parte de libertad que no tenía cuando estaba mi padre, y eventualmente se convertía en libertinaje, ¿no? Entonces salía con sus amigas, a final de cuentas ella creo yo que estaba viviendo su duelo, pero caía en ese tipo de situaciones, ¿no? Que se iba con sus comadres y a tomar. La verdad fue ahí donde yo empecé a ver ese comportamiento como del alcohol, de relacionar la felicidad con el alcohol, ¿no? Porque era lo que mi madre hacía en esa edad. La verdad es que no sé exactamente qué edad tendría yo, posiblemente unos 10 años. La verdad es que no recuerdo muy bien esas etapas de mi vida. Intento recordar de repente, ponerlo en una línea de tiempo, pero a mí en lo personal se me dificulta mucho. Se me dificulta mucho localizar en los años esos eventos. Vagamente los tengo nada más. Bueno, ¿crees tú que esto sea parte eh, de haber tenido eventos traumáticos en tu vida que eso haya hecho que los hayas querido olvidar o bloquear? Definitivamente sí, definitivamente sí. No me gustó esa etapa de mi vida. Los pocos recuerdos que tengo así como que sí eran recuerdos como traumáticos para mí, ¿no? Que me marcaron a final de cuentas. Esa parte pues a final de cuentas no estar con mi padre, esa parte como le comentaba de que mi madre, pues, no, yo no me sentía atendido, la verdad. Recuerdo mucho esa parte, ¿no? De que decía mi mamá, ya está la comida, ¿no? Si quieres comer ahí te sirves y tú comes, ¿no? O sea, yo siendo una persona, pues, a lo mejor que ya podría hacer mis cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, ese tipo de amor sí considero que me hizo falta. Ese tipo de atenciones, ¿no? Sí, ese tipo de atenciones. ¿Consideras haber tenido, digo, esto es muy importante porque los valores, pues, se, se aprenden a través de unos padres que son, pues en este caso, ¿verdad? Los que los
empiezan pues a enseñar, ¿verdad? A través de las acciones. Y, y no se trata de que el día de hoy estemos aquí pongamos, seamos la parte de los verdugos, ¿no? Sino simplemente es saber qué factores, y esto para la gente que nos ve, pueda poner atención y pueda precisamente, pues, no menospreciarlos o no ignorar, ¿sí? Los factores que son importantes, pues que sean atendidos por la familia para que precisamente eh, el hijo, ¿verdad? O la hija, porque pues también en este caso, ¿verdad? A veces nos olvidamos hablar de las mujeres adictas, pues precisamente puedan recurrir a ingerir o consumir una sustancia. Por eso la pregunta es, pues es que si tú consideras que tuviste una familia disfuncional. Sí, 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 definitivamente. Crecí en un entorno disfuncional, una familia incompleta, como le decía. También mis hermanos, cada quien andaba en su rollo. ¿Tus hermanos también consumen? ¿Son consumidores? No, solamente, bueno, tengo un sobrino que también es adicto a las drogas y también yo soy adicto a las drogas y mis hermanos generalmente son como alcohólicos. ¿Sociables? No, no tan sociables, pero tampoco en un grado de alcoholismo tan grave como el mío. Bueno, ahora Ok. que lo mencionas, sí tengo un hermano, mi hermano el mayor tenía un grado de alcoholismo fuerte, ¿no? A final de cuentas, en estos momentos creo que lleva como unos 4 meses sin consumir, después de un periodo grande de consumo en el cual él despertándose tenía que tener al lado un poco de mezcal o alguna bebida de alcohol para despertando inmediatamente tomársela, porque si no se ponía muy mal, o sea, sí ya tenía una dependencia al alcohol bastante grave. Recordando que el alcoholismo se divide en tres etapas o en tres fases: bebedor social, bebedor fuerte y bebedor problema. Entonces, ¿en qué etapa consideras tu hermano que esté? Yo creo que fuerte, Fuerte. fuerte, sí. Sí, aquellas personas que son bebedores fuertes son aquellas personas que simplemente toman hasta perderse, ¿no? Hasta perder la conciencia y aunque no dejan sus responsabilidades de atenderlas, pero a fin de cuentas cada vez que toman, pues la verdad es que es hasta perder la conciencia. ¿Tú consideras que él sea de ese tipo de alcohólicos? Sí, definitivamente sí. Eh, a través de tu experiencia, ¿qué crees? ¿Crees que es un factor importante la comunicación para evitar que un individuo caiga en el consumo de drogas y alcohol? Sí, definitivamente en el tema con los hijos es muy importante una crianza responsable, ¿no? Desde que los tienes, tienen que ser pues atendidos en todas sus necesidades y tener muy en cuenta esa parte también de no ser tan estrictos con los padres con los hijos, perdón, en algunas cosas, también ser un poco permisivos y más que nada, pues sí, cuidarlos y darles afecto. Y que yo veo mucho, por ejemplo, que hay mucho bullying en la escuela, muchos niños de repente no quieren hablar de eso y estar muy atento a esos indicadores, ¿no? Porque de repente los padres no se pueden dar cuenta de eso, no se dan cuenta y es un poco complicado, entonces mucha comunicación con los hijos para poder detectarlos, porque si no tienen la confianza el hijo con los padres, no se lo van a contar, entonces sí necesita haber mucha comunicación. Aparte, un niño que es bulleado es porque también tiene problemas en casa, de inseguridades posiblemente. Por otro lado, también los niños que hacen bullying también son niños que tienen familias disfuncionales, que posiblemente vean muchos golpes en su casa, que todo sea agresión. Entonces, todos esos factores, a final de cuentas, tanto el que hace bullying, tanto el que recibe, son indicadores de que el día de mañana puedan llegar a caer en adicciones. Es muy cierto, es muy importante, yo en mi caso personal,
quiero compartir algo. Yo en mi niñez también perdí la comunicación. La comunicación va acompañada de la confianza. Y en este caso, pues al perder la confianza, perdí la comunicación y esto se refiere con mis padres. ¿Y por qué? Por el miedo precisamente al golpe, a la violencia que pudiera detonarse de ellos hacia mí, por hablar de cosas o faltas, ¿verdad? Que en algún momento escondí, algún momento mentí, callé, y que ese miedo, ¿verdad? Iba acompañado de ese temor imaginario de decir, es que si comento esto, pues va a haber golpes, ¿no? Me van a pegar, no, va a haber este tipo de cosas, la cual, pues para mí eran traumas, porque fueron traumas, hubo violencia que me traumó y que precisamente eso hizo que yo pudiera, pues más bien, empezar a mentir o a callar las cosas que realmente me estaban pasando. Eh, no, lo que hacemos una vez que caemos en el alcoholismo, una vez que caemos en las drogas, empezamos también a fugarnos, ¿verdad? Para olvidar, para no pensar, para no sentir en estas cosas tan atormentadoras para nosotros, y que llega un momento en que nos fugamos de esa realidad, como nos lo mencionan en Alcohólicos Anónimos y la literatura. Nos fugamos de esa realidad que no nos gusta. Eh, entonces, el empezar a callar, el empezar a enmudecer, y no hablar, y no comunicar esas situaciones, esos problemas. Ahorita hablabas de algo que ha venido afectando desde hace muchísimos años, muchas décadas, este, esta parte del bullying, ¿no? Que hace unos años se le nombra así, pero pues antes no era así, ¿no? Es simplemente un abuso de personas, en ese momento niños más grandes, más fuertes, y hacia niños inofensivos, hacia niños más vulnerables, más débiles. Y bueno, la mayoría de los adictos somos este tipo de personas vulnerables, ¿no? Entonces, al perder esta comunicación de poder decir qué es lo que me está pasando, qué es lo que está pasando en la escuela, inclusive la misma familia, porque muchas veces este tipo de abusadores están dentro de la misma familia, llámese hermanos o llámese familiares, que abusan del menor, ¿no? En este caso, ¿a través de qué? A través de insultos, a través de apodos, etiquetas, y que te marcan y que a veces son tan vergonzosas, perdón, que uno evita que este tipo de personas, ¿no? Porque llega un momento en que el adicto, y yo hablando en mi caso personal, huyo de este tipo de personas. No me gusta que este tipo de personas estén a mi lado, ¿por qué? Porque siente uno ese miedo a que va a volver a suceder. Y bueno, estas cosas se dejan de comunicar, ¿estás de acuerdo? Se dejan de hablar, se enmudece uno, y a veces estas cosas detonan en la droga o en el alcohol. Hay una reacción muy recurrente en los padres de familia, eh, que el padre, como a manera de querer dar que su hijo se ponga cabrón, se ponga pues abusado, por así decirse. Yo veo que muchos les dicen, si te dejas que te peguen, yo te voy a pegar más. Y es un tema bien recurrente eso que yo he observado mucho en la sociedad, que fuera de que el niño se ponga más acá atento y mejore, al contrario, esa acción reprime más todavía al niño. Se reprime más porque dice, no tengo confianza ni en la escuela, y tampoco me la dan en casa, entonces se aíslan y caen en patrones de conductas que a final de cuentas, vuelvo a repetir, se vuelven potencialmente consumidores, a final de cuentas adictos. ¿Tú crees que te consideras una persona violenta? Violenta en lo físico, no. No soy una persona que reaccione de manera violenta.
pero sí tengo mucha ira, por así decirse, pero reprimida. Tengo mucha ira reprimida en mí, entonces de repente no, solamente pasan los pensamientos, ¿no? Pero no llego al acto. Al final de cuentas, esa ira, ¿cuál fue la pregunta? Que si te considerabas una persona violenta. Violenta. Esa violencia, al final de cuentas, se queda en mí y es una de las razones por las cuales como que yo considero que me drogo. Está Sí. reprimida ahí. Está reprimida esa ira, entonces violenta no. Y generalmente cuando exploto más verbalmente. Sí me considero- Esto ocurre, ¿esto te ha ocurrido cuando estás en consumo o cuando has estado sin consumo? De las dos maneras. De las dos maneras. Sí. Entonces, no tiene que ver la droga o el alcohol en que tú puedas demostrar esta violencia. No. O sea, no, me refiero a que no necesitas consumir algo para que salga esta violencia. no necesito, sí. ¿Crees que crees que la violencia es un factor grande para que alguien comience a consumir? La violencia de una persona que... Sí, o sea, el que te hayan violentado. Ah, sí, definitivamente sí, porque traes todo ese resentimiento, traes toda esa ira contra los agresores, que a final de cuentas también te crean en ti ese tipo de inseguridades, ese tipo de vacíos, y por ende vas y consumes. Es un poco complicado de explicar, y mucha gente también por eso se droga, porque no entiende esas situaciones, ¿no? Desde dónde vienen esos males o por qué te drogas verdaderamente. Pero ya cuando empiezas a analizar las cosas y empiezas a ser consciente, te das cuenta que esos hechos, a final de cuentas, sí te llevan al consumo. Y creo que uno de las características, o más bien de los pensamientos que hacen que uno se fugue de esta realidad, pues es la negación, ¿estás de acuerdo? Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste negando que tenías problemas tú con tu manera de beber y de Uf, drogarte? bastante, no, hombre. De hecho, tuvo que haber una derrota, tuvo que haber pues verme rebasado a final de cuentas por la droga, ¿no? Yo todavía, primero empecé con mi alcoholismo. Yo creo que habré consumido unos 15 años de alcohol y drogadicto como unos 10 años. En el caso de la drogadicción, siento que es lo que me dio más en la madre. Empecé con cocaína, ciertos años, posiblemente unos 5 años, no recuerdo exactamente ahorita, pero lo que más me dio en la madre fue la piedra. En consumo de piedra creo que duré 5 años nada más. 5 años y 5 años fueron suficientes para perder muchas cosas, para perder familia, para perder, pues en lo económico, pues es una droga cara a final de cuentas y el verme rebasado, me consideraba yo todavía un drogadicto funcional porque podía estarme un día drogando y dormía un rato y al otro día iba y trabajaba, ¿no? Cumplía aparentemente mis responsabilidades, todo lo que me competía como padre de familia, pero no. Llega un momento en el cual ya no puedes parar y dejas de cumplir tus responsabilidades, te empieza a valer madre todo, te dejas de bañar, te dejas de ver presentable y dejas de asistir a eventos que tenías, no, la verdad es que Eh, ¿Tú recuerdas en qué momento, cuál fue la circunstancia, la situación que, que haya hecho que tú comenzaras tu consumo? el consumo de alcohol fue por pertenencia, definitivamente fue por pertenencia, perdón, por pertenecer a un grupo de amigos, por tener una sociedad, por así decirse, y también analizándolo porque asociaba esa parte del alcohol con la diversión, con la felicidad. Ese fue el motivo por el cual empecé a consumir alcohol. El motivo por el cual empecé a consumir droga fue porque durante mi alcoholismo tuve una situación, andando tomado, choqué, me quedé dormido, eran como las 6 de la mañana, ya llevaba todo el día tomando, toda la noche también, entonces mi último recuerdo, antes de que se tuviera mi laguna mental, es que estaba tomando en casa de un amigo como 1 de la mañana.
Y de ahí se me borró el cassette. De ahí se me borró el cassette, entonces lo próximo que recuerdo es estar manejando, bueno, no manejando, en el coche más bien, y el coche estaba atravesado en la calle. Y entonces cuando me doy cuenta había chocado con un coche que estaba estacionado. Por fortuna no se perdieron vidas humanas y lamentablemente, bueno, afortunadamente no me pasó tan bien nada a mí, pero sí hubo pérdidas materiales, ¿no? Y pues a final de cuentas duele eso, ¿no? Por todo lo que te esfuerzas día con día, todo lo que trabajas para que en ese momento pues se perdiera. Ese fue un hecho por el cual yo empecé a drogarme, porque en lugar de dejar de tomar, lo que hice fue para no dormirme, empecé a consumir cocaína. Y fue ahí donde empecé mi drogadicción, porque yo recuerdo que mi madre me decía, ¿no? Que no nos drogáramos. En la casa sí se inculcaban valores, te hablaban del tema. Y en la escuela en esos años yo me acuerdo que había muchos temas también. En la televisión también estaba muy fuerte la campaña de Vive sin drogas, donde estaba la florecita bailando, que si te ofrecen drogas, te van a decir. Entonces yo sí veía esa parte de la drogadicción mala, ¿no? Y hasta veía mal a los que se drogaban. Pero entonces después de esa situación fue una fuga, fue una parte de querer solucionar, de que no me volviera a pasar, que no me volviera a quedar dormido. Fue entonces que empecé a consumir cocaína y bien, ¿no? A final de cuentas, algo que todo el mundo piensa, o en mi caso personal yo pensaba, es que nunca me va a pasar, ¿no? Nunca voy a ser un drogadicto fuerte, ¿no? Eso nada más lo utilizo acá para, pues, para no dormirme, ¿no? Y también la cultura de la sociedad sí influye, ¿no? En ese tiempo también estaban de moda las canciones de los corridos alterados y todo eso, y el que te hablen de droga, perdón, que te hablen de droga y todo eso, pues vas normalizando la situación, se va normalizando. Entonces ¿tú crees que esta influencia de la música, en este caso de los narcocorridos, todo este tipo de música que salta a la, iba a decir a la juventud, pero también hay que mencionar que, pues ya también es cierto que hay jóvenes a muy temprana edad que inician, pero también hay que mencionar que hay gente ya adulta, ¿verdad? Que, que comienza su consumo, hay gente que inicia 50 años, 55, entre 50 y 60 años, empiezan principalmente ahorita con el cristal. Quiero hacer esto una mención, ¿verdad? Que es importante, que al menos aquí nosotros tenemos la experiencia de que hay gente que ha empezado a consumir el cristal por la cuestión de aguantar, soportar, tener más energía para poder cumplir con sus labores de trabajo, eh, a través de la escasez, a través de los incrementos, de que todo sube, que ya no alcanza, la gente en las fábricas, en los trabajos donde pues ahora sí que el trabajo es duro, es pesado, hay gente que quiere pues tener un poquito más y a través de esto que el cristal ocasiona, ¿no? En la parte física de las personas, donde aumenta más esa resistencia, donde aumenta más esta energía, empiezan a consumir para poder pues aguantar un poco más, trabajar quizás horas extras, trabajar un poco más para ganar un poco más de dinero sin darse cuenta que al rato ese dinero va a ser utilizado para el mismo consumo y que a lo mejor al principio sí llega a su casa y quizás resuelve ciertas situaciones económicas, pero a la larga ya no la resuelve. A la larga ya es dinero que se usa también para seguir consumiendo o consumir más. Y esta parte pues es importante mencionar porque pues precisamente ahorita decías una cosa, ¿no? El adicto no siempre goza, no siempre vive un placer, no siempre es fiesta, no siempre es desmadre, no. También hay que mencionar que el adicto vive una lucha interna y que llega un momento que se hace consciente de lo que está dañando y afectando
y que también eso se vuelve una tortura para él. Se vuelve una tortura en el cual ya empieza él a enfrentar una lucha pues con su misma adicción, ¿no? Con la misma sustancia, y eso ya no se vuelve jovial, ya no se vuelve de fiesta, ya no se vuelve de pues sí, de estar compartiendo con alguien. Simplemente es que se vuelve algo imparable, algo en el cual el adicto, porque la gente piensa que el adicto uno anda en el desmadre, uno anda en la fiesta y que no le importa a la familia, que no le importa a nadie y que uno es muy egoísta y que uno lo único que quiere es gastar su dinero andando con las mujeres o andando en los desmadres, ¿no? Pero la gente no ve esta otra parte. No ve esta otra parte cuando se hace una conciencia al adicto y se da cuenta de que ahora es más grande ese deseo de consumo. No sé si tú pasaste por esta etapa. Mira, ahorita estaba reflexionando un poco, padre, ¿no? Esa parte del consumo. Si tú estás consumiendo en este momento una vez a la semana, una vez cada 15 días, y no tienes a lo mejor intención de dejarlo, no tienes intención de buscar ayuda, porque esto la verdad es un problema que no son las drogas, son problemas emocionales los que te llevan a la droga. Entonces, quiero que sepas, si eres un consumidor así como muy eventual, que esto cada vez se va a hacer más grande, más grande, más grande. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Si tú no paras el consumo en este momento, que estás apenas consumiendo poco, lamentablemente esto te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la locura o a perder cosas que no quisieras perder en este momento. Hablamos de familia, hablamos de muchas cosas. Ha habido en ti ha habido un acto, más bien un evento impactante, algo que digas, algo que te haya impactado tanto en tu vida que hasta el día de hoy no hayas podido trascender o todavía estés trabajando en ello para poderlo trascender. Sí, definitivamente sí, estoy trabajando en mi persona, ese vacío que causa en mí la falta de un padre. Eso en mi persona es algo que no he podido trascender, que hasta el día de hoy me mueve y me mueve cañón. Esa parte y también sanar la relación con mi madre. Lamentablemente aún hay resentimientos hacia ella, los cuales eventualmente llegan a salir y mueven en mí esas emociones, esos deseos de drogarme, de alcoholizarme, de querer dejar todo y decir chingue su madre, pues ya, o sea, esas ganas de vivir de repente. Sí, esas cosas también, ¿no? Y también mencionar esa parte de la necesidad de afecto, ese vacío de afecto a final de cuentas de una madre también, que busco en las mujeres, ¿no? En la pareja, por así decirse. También puedo decir que soy un carente emocional, que, que dependo de repente de otra persona para yo estar bien. Y son temas que estoy trabajando en mi persona, ¿no? Para poder, a final de cuentas, no sentir esas emociones que me llevan al consumo. ¿Crees que eh, ¿Crees que un trauma como el que acabas de mencionar pueda despertar una obsesión? Sí, definitivamente sí. De hecho, los traumas, ese tipo de heridas que tenemos, son las que detonan la obsesión. Definitivamente sí. Entonces, aprender a analizar esos eventos y poder trabajarlos, porque si no los atiendes, pues a final de cuentas consumes. O sea que para ti es importante trabajar la obsesión porque la obsesión detona, la emoción, porque la emoción puede detonar la acción del consumo. Sí, porque es una fuga, a final de cuentas, del no querer sentir, el no querer sufrir o tener esas sí, emociones, el no querer sentirlas, buscas la manera de desviarlo, buscas la manera de sentir placer o de olvidarlo. Entonces, al ya tener esa antecedente de que drogándote tú eres feliz,
tú no sufres, entonces el cuerpo busca la felicidad. ¿Y qué es lo que te lo da en ese momento? La droga, que al final de cuentas te estimula la parte del cerebro que está relacionada con la felicidad. Es, existe un libro en la literatura de Alcohólicos Anónimos, bueno, no está como tal registrado, pero sí se menciona que es un libro que se llama Hombres en Fuga, y precisamente este libro habla de muchas experiencias más bien, que están ahí plasmadas, experiencias de alcohólicos que muchas veces se fugaban de esta realidad del alcoholismo, a través de negar que tenían un problema que ellos no consideraban que fuera tan grave como para poder estar en aquellos años en Alcohólicos Anónimos, y que hasta el día de hoy, digo, sigue existiendo esta negación. No, no le agrada admitir a la persona que tiene problemas de consumo, no le agrada admitir esto. ¿Por qué? Porque sabe que al hacerlo va a tener que abandonar diferentes situaciones que acostumbraba a hacer con el alcoholismo, ¿no? Actividades que acostumbraba a hacer con el alcoholismo o con la drogadicción, como eran las fiestas, como eran ciertas cosas, ¿no? En las cuales este, pues se acostumbraba a consumir, y este tipo de ideas o de que se tienen referente a negar lo que es el alcoholismo y la drogadicción hasta el día de hoy, dice una parte de nuestra literatura que el alcohólico, y en este caso el drogadicto, ¿verdad? Tiene esa tendencia a defender el alcohol y la droga hasta los grados de la misma locura y la muerte. En tu caso, cómo estaba sucediendo esto? Sí, no aceptaba que tenía un problema, no aceptaba que estaba rebasado a final de cuentas, no aceptaba que en cuando empezaba a tomar perdía verdaderamente todas me desinhibía y empezaba a hacer cosas de las cuales no me enorgullezco, pero a final de cuentas no aceptaba, no aceptaba. ¿Alguna cosa que acabas de mencionar no te orgulleces? ¿Alguna cosa que hayas hecho así, de la cual el día de hoy sientas arrepentimiento? Sí, esa parte de haber chocado, esa parte de haber chocado porque ahí se, se rompió esa parte de la confianza, se rompió también la relación, por así decirse, con mi pareja en ese momento. El, el estar bajo los influjos del alcohol, pues a final de cuentas me llevó a chocar. Y después, al llegar a casa, hay una situación que pasó que, como le digo, no me enorgullezco. Que en estos momentos, yo no tengo recuerdo de esa acción, pero me lo comentan. La acción es que yo llegué agresivo a casa, siendo que yo no soy una persona agresiva. Dicen que llegué agresivo a casa y golpeé a la mamá de mis hijos en aquel entonces. No teníamos hijos todavía, pero al final de cuentas es algo de lo cual sí me arrepiento, si es que pasó, que estoy seguro tal vez que sí, ¿verdad? Pero sí me arrepiento, es algo que no me causa orgullo. Hoy no lo niegas, hoy sí estás consciente de estos hechos. Sí, sí pudo haber pasado, definitivamente. Eh, y aquí algo que mencionabas hace rato, bueno, yo preguntaba en cuestión de que si la violencia era un factor preponderante en las adicciones, y me comentabas que sí, que tú te consideras alguien violento, pero que reprime esta violencia. Entonces, a través del consumo, a través de estar intoxicado, ahí decías ahorita, ¿no? Se desinhibe la emoción, en ese momento sale, a lo mejor el enojo que no pudiste en ese momento detonar en el suceso del accidente, viene a recaer sobre una esposa. Sí, sí, sí. Está cañón, la verdad, esa situación. Está muy cabrón porque a final de cuentas poco a poco es que se va perdiendo, ¿no? Unos dicen que quieres perder a tu familia, quieres perder a tu esposa, pues sigue bebiendo, ¿no? La única manera, en estos momentos puedo recapacitar y considerar que la única manera de llevar una relación bien estable es no tomando. No tomando, porque el tomar la verdad es que es
Si no tienes una estabilidad emocional, el tomar te va a detonar todos esos traumas que tienes y a final de cuentas no va a ser nada agradable. Entonces, la pregunta es que si aparte de este evento que hizo que detonaras esta, esta ira, eh, ha habido, así de esa misma manera, se han repetido otros eventos, otras experiencias, que igualmente de tu pasado, al día de hoy vivir situaciones que detonen esa emoción del pasado. Sí me explicó, así como esta parte donde detonó el accidente, lo viniste a detonar sobre una esposa, así hay gente que todavía hace que tú detones situaciones de tu pasado en ellos. No, creo que no. Creo que en estos momentos no. Ya más que nada la violencia es hacia mí mismo. La violencia es más como esa culpabilidad que se viene hacia mí, ¿no? De no querer vivir, de querer dejar todo, de sentir que no importo, sentirme desvalorizado. O sea que eres violento contigo, a veces te juzgas demás. Sí, podría ser, sí. Eh, entonces ahí nos está reafirmando que la parte emocional es muy importante sanarla para no poder precisamente tener este tipo de pensamientos o detonar esta emoción del pasado el día de hoy en el presente con alguien. Es importante para ti seguir en tratamiento para poder sanar estas emociones. Definitivamente sí, yo creo que la terapia, el tratamiento nunca se debe de dejar. Y haciendo hincapié también en esa parte, estuve yo yendo a psicólogos, a terapia antes de conocer AA. Y la única terapia que me ha funcionado hasta el momento es la de Alcohólicos Anónimos. No sé, esa parte que se vive aquí también de tener ese compañerismo, de hablar con personas que han tenido experiencias parecidas a las mías, como que sí marca una diferencia, hay un antes y un después en mí de, de la llegada de Alcohólicos Anónimos a cuando no estaba. Y ahorita que mencionas esta parte de tener una charla amena con alguien, lo que nosotros hablamos como terapia del café, ¿verdad? Sentarte con alguien y poder hablar de estas situaciones que, pues allá afuera, no es que a veces no las quisiéramos hablar, lo que pasa es que estás de acuerdo que a veces no son como las personas idóneas con quien tratar este tipo de situaciones o conversaciones, y el estar en un lugar donde estás con personas que viven este mismo problema, que inclusive hay adictos que somos muy similares en las Sí. experiencias, que casi como dice la literatura, ¿no? Calcas al carbón. Eh, ¿Cómo te hace sentir esta parte? Me refiero a la parte emocional. ¿Te da algún tipo de tranquilidad, relajarte al momento de que tú puedas descargar este tipo de situaciones que a lo mejor has traído por mucho tiempo? Sí, mire, la verdad es que afuera sí antes sí lo intentaba, ¿no? De repente, pero a final de cuentas como que te sientes juzgado o te sientes incomprendido o hay personas que no le quieren entrar al dolor, a la emoción. La verdad es que muchas veces así como que yo sí intentaba esa parte de querer platicar esas cosas, pero no, las personas no se prestan de repente también a eso. Y aquí sí, no sé, esa madurez emocional que se encuentran los padrinos, que se encuentran algunos compañeros, sí, ayuda, la verdad, bastante. Me he sentido como tal comprendido y el hecho de que se abran, ¿no? A compartirme también sus sentimientos, sus experiencias, su vivir. A final de cuentas, pues una parte muy placentera para mí el poderme sentir también perteneciente a algo ya, pero que está bien para mi persona, para mi salud en general y ya no algo que destruya. Y es muy importante porque hablábamos de la comunicación, ¿no? De esa comunicación que se pierde y automáticamente la confianza, cómo nos afectó y llegar a lugares como estos donde se encuentran personas
Vuelvo a repetir que hemos vivido a semejanza a experiencias como la tuya que ahorita nos compartías, y cómo puedes experimentar esa descarga emocional, ¿sí? Esta parte en donde todas esas cosas que has venido cargando en tu mente, de repente encuentras un lugar donde poder descargarlas y poder hablarlas. ¿Para qué? Para que tu mente también se pueda liberar de todo eso, porque no es nada grato estar afuera cumpliendo un compromiso, con un trabajo, eh, algún tipo de actividad, y que tu mente no pueda estar totalmente libre porque traes pensamientos que todavía desde quizás hasta de la infancia, como ahorita lo hablábamos, están ahí como no impidiendo la entrada a nuevos pensamientos, ¿no? Del día que vas adquiriendo, a nuevas experiencias, porque estas experiencias del pasado siguen ocupando un gran espacio en la mente del adicto, ¿no? Y detonan, de hecho, también el actuar. Ahora me identifico que hay acciones de las personas que me detonan, a final de cuentas, esa obsesión, volvemos a repetirlo, de que yo no tengo ni siquiera conciencia en dónde se originó, pero a final de cuentas imposibilita tener una buena relación social con las personas. Todo eso, a final de cuentas, se vuelve a venir a mi mente, a mi, este, a mi actuar, ¿no? Y me imposibilita Te definitivamente. bloquea. Me bloquea, tal cual, sí. Puede ser, ese es un impedimento para tener nuevas relaciones, conocer nuevas personas, relacionarte de una mejor manera. ¿Tú lo crees así, Sí, que el sanar las relaciones del pasado sea importante para que el día de hoy tú puedas emprender nuevas aventuras con nuevas personas, nuevas experiencias, ya de un tipo muy diferente a antes? Que es muy importante sanar estas relaciones interpersonales del pasado. es importantísimo poder sanarlas, porque si no, como le digo, o sea, te vas a seguir desarrollando, te vas a seguir relacionando con las personas de una mala manera, a final de cuentas. Ok, y aquí entramos al tema, estamos enfocados en el tema, al tema de la obsesión. eh, Siempre tiene que venir acompañado de la experiencia, eh, porque la experiencia es la que realmente afirma lo que el día de hoy estamos viviendo. Toda nuestra experiencia del pasado, toda nuestra experiencia de nuestra niñez, pues ha venido a detonar en el día de hoy, en la parte adulta que vivimos, y es muy importante por eso esta pregunta que yo hacía, ¿verdad? Que para poder el día de hoy empezar a tener nuevas relaciones interpersonales, sanar las relaciones interpersonales del pasado. ¿Por qué? Y esto es donde yo entro, ¿verdad? Con este tema de lo que es la obsesión. Esta palabra que se ha minimizado, que muchas veces sí es cierto que las familias, la sociedad habla de ansiedad, porque también existe el trastorno de ansiedad generalizado, eh, y muchas veces nos referimos como si esta parte de la ansiedad fuera el factor más importante, cuando la ansiedad es cuando ya está como tal el consumo. eh, Cuando el factor más importante, y la misma literatura en el primer paso nos lo hace ver, ¿verdad? Que una de las obsesiones que nos dice la literatura en el primer paso es estar obsesionado con satisfacer nuestros instintos, estos instintos naturales, ¿sí? Estar obsesionado con cumplir las exigencias que de alguna manera nos sembraron en una creencia nuestros padres, nuestros antepasados. El poder desarrollarte, tener una pareja, una esposa, hijos, el poder tener una labor, cuestión de trabajo, cuestión de carrera, no sé, cuestión de aprender algún oficio, el cuestión de tener una sociedad con quien acompañarte, y también el tener una seguridad emocional.
Esas son las primeras obsesiones con las cuales nosotros en la niñez empezamos a crecer. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque se vuelven creencias a través de decir es que debes de estudiar, porque el día de mañana, ¿qué vas a hacer si no estudias, no? Debes de tener unos hijos porque queremos que nos des unos nietos, debes de estar junto a la familia porque la familia pues, es el círculo donde te proteges y debes de tener la parte emocional, debes de vivir una seguridad emocional, no debes de ser miedoso o temeroso. Así cosas se van transmitiendo de la familia hacia uno en la infancia y son las primeras obsesiones con que empiezas a crecer. ¿Por qué? Porque te empiezas a esforzar por cumplir con estas expectativas de los demás. Pero igualmente así como nos lo dice ahí, ¿verdad? Que nuestros instintos naturales se revelan porque tenemos una obsesión por satisfacerlos. Pero también viene esta parte de que se nos olvida que hay algo que sobrepasa por todo eso, que es la obsesión al alcohol, la obsesión a la droga. Una vez que entra esa obsesión, esta idea a la mente, nosotros hacemos estas satisfacciones de la vida, los hacemos a un lado, ¿estás de acuerdo? Y entra la obsesión y entonces abandonamos todas estas cosas que nosotros en las cuales nos estábamos esforzando por cumplir y la obsesión se apodera de la mente y automáticamente todo lo que estaba ahí se hace a un lado porque es más fuerte la obsesión o el pensamiento de querer consumir que el pensamiento de querer, en ese momento, me refiero cuando de querer estar con la familia o en un trabajo. Yo creo que eso que dice usted de las exigencias de lo que la sociedad, las personas tienen como que en ti, detona esa frustración en tu persona, en mi persona, eh, y esa frustración a final de cuentas te lleva a querer fugarte, y en este caso pues en el alcohol. Yo me fugaba mucho en el alcohol, me sentía frustrado, tomaba. Esa ira de reprimida de repente en mí, no podía sacarla, me frustraba y tomaba. Y entonces después entra esa obsesión de querer solucionar todo con alcohol. Porque después ya, o sea, cualquier cosa, por mínima que sea, ya buscaba el alcohol. Y también de repente se generaba tal dependencia que hasta uno mismo buscaba tener problemas para poder irse a fugar con el alcohol también. Era una obsesión, final de cuentas, también el estar consumiendo. Entonces estaremos de acuerdo que primero está el trastorno obsesivo compulsivo y posteriormente el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? ¿Por qué? Porque uno lleva al otro, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a vivir la obsesión, esta parte, ¿verdad? De fijación en la mente, de que no podemos quitárnoslo de la cabeza hasta que no llegamos a concluirlo, ¿no? A satisfacer ese placer por consumir. La gente no entiende que una vez que uno tiene contacto con la sustancia, una vez que la sustancia ha entrado al cuerpo, dice Bill W. en su libro Transmite lo que es donde él habla de su vida, perdón, hay una parte donde dice que el alcohol tiene algo diferente en la sangre. Porque que el alcohólico tiene algo diferente en la sangre, que cuando ingiere esa primera sustancia, se refiere al alcohol en este caso, hace una reacción química, la sustancia con su sangre, y detona este deseo imperioso porque seguir bebiendo y bebiendo y bebiendo. En este caso hablaríamos de la droga en cuestión de dopamina, serotonina, este tipo de sustancias que nosotros buscamos sustituir, ¿verdad?
a través de cocaína, a través de... Hay una droga que también no se ha mencionado mucho, es el famoso, eh, si no, Twist, algo así es, El Tutsi, ¿no? Tutsi, Tutsi, Sí. Fíjese, Tutsi. ahorita me estaba acordando de que me preguntaba si la música influía. Definitivamente sí, y de hecho se está poniendo muy de moda el Tusi en las mujeres. En 5 años vamos a tener un problema de adicción más, van a crecer la adicción de las mujeres, porque la música está como que incitando a final de cuentas al consumo. Y es una droga que se hizo así aparentemente para mujeres. Y fíjate que ahorita, desviando un poquito del tema, ahorita a mí me preguntaban por medio de un WhatsApp que si conocía un centro en donde pudieran atender a una mujer. Y hay que mencionarlo, ¿no? Es, esta parte de que haya mujeres adictas, digo, no es nuevo, esto también tiene muchísimos años, este, es muy delicado. ¿Por qué? Porque es cierto, ¿no? Un adicto, llámese alcohólico, llámese drogodependiente, eh, suele abandonar por la sustancia a una familia. Pero ¿qué pasa cuando la mujer es la adicta y se encuentra, hay muchas madres que desde un principio fueron abandonadas, solamente eh, eh, tuvieron una relación, como resultado vino un hijo, pero nunca tuvieron una pareja. Y estas madres que se vuelven adictas, ¿qué es lo que pasa después? Es un problema más grande. ¿Por qué? Porque si de por sí el abandono de un padre puede causar, como lo decíamos hace rato, ¿no? Este detonante de un consumo a volverse adicto, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nunca hubo la figura paterna y aparte la mujer, en este caso la madre, se vuelve adicta? Es un problema que, como ahorita decías, se está aumentando cada vez más y arrastra más a unos hijos. Y en este caso, a mí me preguntaban hace rato, ¿no? Y como decíamos hace rato, ¿no? No se trata de ser jueces, verdugos de nadie, pero la verdad es que hay que ser muy claros en este aspecto, ¿no? Es muy difícil. Yo en lo personal no soy alguien que acostumbre o que recomiende este tipo de centros porque pues ahora sí que este, estamos, como decimos, en doble A, ¿no? Estamos entre enfermos y muchas veces esta parte pues se vuelve un abuso Malos de las manejos. adictas, exactamente, malos manejos, de no saber tratar a una mujer adicta en un centro y que al rato pues suelen suceder situaciones graves, fatales, que, que a lo que yo quiero llegar con este comentario es que se va reduciendo la ayuda para las mujeres. ¿Por qué? Porque la gente, los padres que llegan a ingresar a un centro anexo, no sé, clínica de desintoxicación, como se le nombre, llegan de ser abusadas, llegan a ser, hay muchas experiencias malas, este, dentro de esto, y ese punto no se ha tomado tanto en cuenta, No se ha dado la no se le da la importancia. importancia por lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Todos los adictos en general, y hablo entre hombres y mujeres, y niños, porque también hay niños, tenemos la obsesión, está la obsesión ahí. La obsesión no va a respetar eh, sexo, edad, posición social, no va a respetar nada, simplemente va a arrasar. Y para poder hablar de la obsesión, y aquí entramos en otra palabra, cuando, cuando hablamos de esta obsesión tenemos que hablar de posesión, ¿no? Un tema que precisamente vamos a dejar para el siguiente programa, va a ser un tema que viene dentro de la literatura de Alcohólicos Anónimos, espíritu contra espíritu, ¿sí? Es algo que lo vamos a tratar en el próximo programa, pero adelantando un poquito esta parte,
¿cuál es la parte de la posesión? ¿Cómo se posee a una persona? Pues se hace a través de una obsesión, una idea fija en la mente, ¿sí? Si nosotros buscamos en el diccionario, eso es lo que significa. ¿Ante qué estamos teniendo esta lucha? Hablábamos hace rato, ¿por qué esta negatividad? ¿Por qué este fugarte de un problema que no quieres ver, que no quieres ser consciente de él? Y que este problema, esta inconsciencia, está arrastrando a la sociedad vulnerable con la cual, y digo vulnerable porque hay sociedad que no se deja arrastrar por esto, pero hay sociedad que sí es muy vulnerable, y en este caso son los padres principalmente y las esposas, pero más los padres, yo diría que son más los padres todavía, y esta parte de estar obsesionados con algo y poner el alcohol y la droga por encima de todo lo demás es lo que hace a un adicto un ser egoísta. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente sí, porque cuando entra la obsesión no hay nada en este mundo que te impida, ¿no? Lograrlo, esa idea que tú tienes en la mente. Y puedes pasar por encima de padres, hijos, esposa, puedes vender cualquier cosa para conseguir una sustancia, una dosis, ¿no? Pues mucha gente roba, hay gente que hasta mata por una dosis. Esa es la obsesión a esos grados te lleva a final de cuentas la obsesión por la droga, porque hay obsesiones a otras cosas, ¿no? Te puedes obsesionar con el trabajo, te puedes obsesionar a lo mejor en el deporte, pero la obsesión a la droga sí está muy cañona. Yo lo comparo mucho así como los caballos, digo que cuando están en una carrera en el hipódromo, ya ves que les ponen algo aquí al lado, ¿no? De los, Sí, de los ojos para nada más poder ver hacia enfrente y no haya distractores. Yo lo comparo así, ¿no? A lo mejor está mal mi comparación, pero es la manera como yo lo comparo. El objetivo de ellos es correr sobre el carril. un carril, y todo el momento su mente tiene que ir Sí, llegar a la hacia, meta. hacia adelante, perdón, su vista tiene que ir hacia adelante y que no haya ningún distractor. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, yo lo veo así: cuando alguien está obsesionado y tiene el objetivo, y su objetivo solamente es el consumo de la sustancia, está así como ese caballo. Solamente está viendo su objetivo y que se cumpla. Y todo lo que está a su alrededor no lo está viendo. No está viendo nada más que ese objetivo. Yo así lo asemejo. Y esa parte es muchas veces la obsesión te roba, la obsesión te roba el que tú atiendas a los demás, el que tú atiendas inclusive tu propia persona, porque estarás de acuerdo que uno deja de ver inclusive su propia persona, aparte de que lógicamente la adicción es un problema de salud en el cual te estás afectando a ti mismo, también estás afectando la salud de los demás, y esta parte de la obsesión no permite que veas eso. No permite que veas que las personas están afectadas en la parte emocional, su salud, su instinto emocional está siendo afectado, ¿sí? Y que también llegan a vivir este tipo de trastornos obsesivos porque también tienen la idea de que ellos van a salvar al adicto. Se aferran tanto, están tan obsesionados porque tanto daño que les causó, ahora ellos sienten la responsabilidad de quererlo salvar. ¿Estás de acuerdo? Y eso también se vuelve una obsesión. Sí, como le decía, hay de obsesiones a obsesiones, ¿no? En este caso, el obsesionarse con salvar a alguien, la verdad es que no, no estaría fácil, padrino. No estaría fácil. Y con relación a la obsesión a la droga, como lo mencionaba, sí, te pierdes de todo, ¿no? Te metes como que en un autoengaño, en una burbuja de decir que todo está bien, y lo único que te importa es drogarte. Hay momentos en los que llegas a un centro de rehabilitación y empieza tu desintoxicación y te empiezas a ver al pasado y dices, no manches, ¿cómo que andaba sin bañarme? Mira cómo traía el cabello, o sea, empiezas a tener un cambio físico de
te ves tan demacrado cuando andas en consumo, pero es una manera gradual que no te das cuenta. Entonces cuando llega una desintoxicación, que tú empiezas a ver ese cambio en ti, como que es ahí donde te entra un poquito de conciencia y debes de hacer conciencia y de decir, ya no quiero esta vida para mí, ya no quiero seguir teniendo esa obsesión, pero al final de cuentas es una tarea, una batalla interna perrísima, la neta, no, muchas veces quieres ceder a esa obsesión y mandar todo al carajo y no, es una batalla bien cabrona, la verdad. Efectivamente, y la razón pues la tiene la literatura de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos específicamente, cuando dice en el segundo paso que solamente un poder superior va a poder liberarnos de esta obsesión, ¿sí? Esta obsesión que precisamente nos tiene en un modo egoísta, pero también no es algo consciente, es algo inconsciente que nosotros no alcanzamos a ver, ¿verdad? Porque a veces no es que no quieramos ver, no alcanzamos. Esta obsesión nos tiene precisamente tan metidos en esta fijación que no nos permite ver los rostros de las personas, de la familia que vive a nuestro lado, y que no nos permite ver que también nosotros estamos siendo sus jueces y sus verdugos. Hablábamos al inicio de esta parte de las partes que faltó atender, de la familia, de los padres, estas atenciones que no tuvimos. Tú mencionabas la palabra resentimiento, y también es muy importante que nos obsesionamos. A veces tú decías algo bien cierto, ¿no? A veces el resentimiento ya lo seguimos manteniendo para que siga siendo como la justificación para seguir teniendo un consumo. O sea, el no querer perdonar a alguien, y lo que no estamos dando cuenta es que la obsesión seguimos dándole esa fortaleza para que esté ahí en la mente. ¿Estás de acuerdo? Sí, la seguimos alimentando, definitivamente, ¿no? Es parte también de agarrar esa como de placer, ¿no? Cuando tú sientes placer de repente de dañar a alguien, es también una pinche incongruencia en tu persona, ¿no? Como antes te dañaron y ya después sientes placer en dañar. Tiene que haber un grado de conciencia en ti para dejar de repetir ese tipo de situaciones, de patrones, si quieres cambiar realmente, porque si no, a final de cuentas, si quieres todavía apapachar ese tipo de situaciones, nunca vas a poder dejar de consumir, porque mientras te siga causando placer eso. Y este grado de conciencia tiene que ir acompañado, o debe de ir acompañado, por una conciencia con arrepentimiento, ¿sí? No nada más es sentir la culpa y decir, me siento culpable por haber afectado a los demás, sino también vivir una culpa con el arrepentimiento. Y eso te va a hacer que automáticamente ir a una reparación. Porque si solamente vivo la culpa y no viene el arrepentimiento, no va a venir una reparación. Y esto quiere decir que la obsesión, cabe mencionar que no solamente, y más adelante vamos a ir tocando más tipos de adicciones para que nos demos cuenta que la obsesión no nada más, esta fijación es hacia el alcohol y la droga. Hablamos ahorita conductas, ¿sí? Pensamientos en los cuales uno se aferra y se aferra y se aferra, y uno de estos culparme de algo y estarlo repitiendo. Hay algo, ¿verdad?, que se llama biodescodificación. Y esta parte, ¿cómo se trabaja? Bueno, se trabaja a través de hablar para escucharte, y una vez que te escuchas, te empiezas a dar cuenta qué tipo de pensamientos generas. Y una vez que te das cuenta qué tipo de pensamientos generas, también, obviamente, qué tipo de emociones estás sintiendo, y también y eso te hace, ¿verdad?, que te empieces a liberar de ellos. Por eso la terapia de Alcohólicos Anónimos en las juntas en donde se aborda una tribuna, se habla de lo que fue del pasado, se habla de cómo ese pasado lo seguimos alimentando el día de hoy, pero también se habla de cómo seguimos activando las emociones a través de alimentarlo,
pero también eso te hace consciente y en ese momento tú tienes la decisión, ahorita lo comentabas tú, de decir, quiero seguir pensando o sintiendo o reviviendo o ya no quiero. Y en este momento me decido y se lo entrego a Dios, que es lo que es el tercer paso de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Entonces, pero tiene que haber un acto en ese momento de arrepentimiento, no nada más sería, porque si no yo me obsesiono con la culpa y ya me culpo por todo y me culpo por todo y me culpo por todo. Sí es decisión, a final de cuentas, el dejar de consumir, el dejar de seguir arrastrando sus patrones de conducta, pero mucha gente no se da cuenta o no quiere darse cuenta o no ha perdido lo suficiente de repente para poder admitir que pues la está cagando, ¿no? Yo en mi caso personal ya no quiero seguir perdiendo, la verdad. Es mi decisión en este momento liberarme de todas esas cosas, de esos resentimientos, de esas culpas hacia mi persona, para poder liberarme de esa obsesión, a final de cuentas, que Dios me permita liberarme de esa obsesión, porque también esa omnipotencia es la que me llevaba a seguir consumiendo, a seguir dañando, y crear esa conciencia está padre, la verdad, está bien perseguir esa forma de vivir a final de cuentas, porque la vida que había llevado pues me dio muchas insatisfacciones y ya no quiero sinceramente seguir así. Y esta parte de la aceptación que pareciera que es lo que obra mágicamente dentro de lo que nos marca el primer paso, pero realmente aceptar solamente es el primer paso. Aceptar, dejar de negar y aceptar que verdaderamente tengo problemas con mi manera de beber y de drogarme. Segundo paso, acercarme a un grupo y verlo como una fuente de apoyo, un grupo de apoyo o algo más fuerte que yo. Tercer paso, poder en ese momento dejar que Dios me libere de esa obsesión. Y no lo va a hacer quizás en esa primera ocasión. Tampoco podemos decir que sabemos que Dios en qué momento lo va a hacer, ¿no? Porque los planes de Dios para cada uno son diferentes. Quizás ha habido alcohólicos o adictos que han llegado a un grupo y en esa primera junta Dios los ha liberado. O han pasado muchas juntas y no ha sucedido. La cuestión es seguir teniendo esa confianza de que en un momento va a liberarte de esa obsesión. Y es estar ahí en esa psicoterapia, en esa sala de junta, ¿verdad? Y hablar de esa obsesión. Lo más importante es hablar para que ya no venga la negación, sino venga la aceptación, que es lo que hacemos, reconocer que somos alcohólicos, reconocer que somos drogadictos, reconocer que seguimos teniendo el deseo de beber y de drogarnos, pero más importante, decirlo con la intención de no hacerlo. O sea, es más allá de una aceptación, es más allá de la aceptación, porque la obsesión es algo más fuerte que el ser humano, no se puede quitar por sí mismo, ¿estás de acuerdo? No puede, la decisión está a decir, yo estoy dispuesto, lo demás, mi poder superior. Y bueno, ya para ir terminando este programa, en el cual hemos hablado de lo que es pues la obsesión, pero eh, vamos a dejar pendiente esta parte para entrar en el próximo programa en lo que es el tema de espíritu contra espíritu, ¿sí? Que es un tema que es muy importante abordar precisamente para que nos demos cuenta por qué es difícil salir de las adicciones, ¿sí? Entonces nos vamos despidiendo para y de antemano dar las gracias por las personas, por la gente que nos ve, y recordando que la intención de esto es brindar información para que podamos saber en qué problema estamos, si tienes algún familiar, hijo, no sé, vecino, no sé, y no sabe qué hacer. El día de hoy, si tú nos ves, el día de hoy, si
si te agrada, si te gusta esta parte, ¿verdad? De saber que hay muchas alternativas para poder tratar las adicciones, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta. Muchas gracias, padrino, por la invitación. Y el mensaje es que todas las personas que están en adicción, que sepan que hay una esperanza, que hay una promesa de una vida mejor. Todo está en que tengan la decisión y de que se acerquen a un grupo. No hay más, no hay otra solución. Y pues muchas gracias por escucharnos. Si requieren la ayuda, igual también nos pueden buscar aquí en Querétaro. Somos un centro de rehabilitación con ayuda humanitaria. Somos un centro de rehabilitación el cual está enfocado verdaderamente en arrancar de raíz esa obsesión por seguir drogándonos y alcoholizándonos. Pues sin más, pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y que pasen buenas noches. Gracias.